Pues aquí estamos. Bienvenido, Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento. Tengo hambre, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? Y eso me estruja un poco la neurona, pero vamos allá. Ramón nos está diciendo que se va a comer un chuletón cuando salga de aquí. Sí, lo que pueda, la verdad, porque creo que cuando salga de aquí no habrá nada abierto, pero... Yo te he dicho que tengo salmón en la nevera. Pues sí, pero no me está llamando, ¿eh? No me está llamando el salmón. Además, te tengo que decir que uno cuando tiene hambre, las ideas son mejores. Es verdad. Que cuando tienes hambre, claro, no cuando has comido. Claro, a mí me pasa cuando al uno... revés. No, tío, cuando uno acaba de comer que tiene sueñecillo, ganas de estar ahí arrebujado, pero cuando tienes hambre, la neurona se estimula. Oye, pero no lo había pensado. Hombre, claro. Fíjate que siempre la gente que, por ejemplo, que viene de países pues que lo pasan peor, cuando llegan a un país como el nuestro, oye, nosotros nos quejamos, ¿no? Decimos, está todo hecho una mierda. Y ellos dicen, oye, pero si hay mil oportunidades que en mi país es que ni soñarlo esto. Pues sí, a veces el hambre estruja el ingenio, la imaginación. Bueno, aquí ya se ha podido ver un poco que Ramón, mi amigo Ramón, Ramón Soler Padró, además de ser músico con su banda Han, que están dando mucho que hablar y yo soy muy fan de vuestra banda, es filósofo y jurista porque estudiaste... Sí, hice Derecho, lo acabé y bueno, y luego estudié máster en filosofía y tal, porque luego pues me fui para Estados Unidos, colaboré con Naciones Unidas bastantes años y pues por ahí, de ahí me viene un poco. Oye, Ramón, ¿a ti hay cosas que te es más fácil cantarlas que decirlas? ¿Es terapéutica para ti la música? Seguro que sí. Yo creo... Mira, y además te voy a decir una cosa, ¿eh? Yo antes las letras las pensaba mucho. Y primero hacía una melodía y luego decía, bueno, ahora voy a ponerme a escribir, ¿no? Y como decía, a ver, ¿qué quiero decir, no? Por ejemplo, Hesitation es una canción como súper meditada, ¿sabes? Que digo... ¿En serio? Todo lo que quiero decir en cada punto, por eso tiene como 3 estrofas y cada una es una parte distinta de una evolución mental, ¿sabes? Es como muy así. Y en los últimos temas, no, tío. Los últimos temas he cambiado mucho. ¿Son más viscerales? No lo sé. No, es que el punto es que no sé muy bien qué son. No sé muy bien cómo compongo ahora. El tema es que ahora, que me pasaba antes, cuando hacía una melodía y tal, me salía una letra. Pero así como... ¿Sabes Yesterday de los Beatles, por ejemplo? ¿Cuál? Yesterday. Yes. Sí, antes se llamaba Scrambled Eggs. Cuando Paul McCartney la compuso, esto no es, cuando compones, a veces haces como una letra que es la letra, digamos, de contingencia. Porque no tienes la letra definitiva. Entonces Paul McCartney escribió Scrambled Eggs, ¿vale? All my troubles seem so far away. Bueno, que no era así, pero el título era Scrambled Eggs, ¿vale? Huevos revueltos. Y él dijo que, bueno, que luego encontró la letra y tal. Pero yo estoy en un punto en el que ya dejo escrito Scrambled Eggs. Entonces, creo que sí que es terapéutico por ahí, porque estoy como aprendiendo a que la letra que me sale, que pienso que es contingente en el momento de hacer la melodía, me doy cuenta de que en realidad estoy queriendo decir algo de una forma como semi-inconsciente. Y la dejo. Me encanta. Y me salen cosas muy raras, pero bastante divertidas, ¿sabes? Incluso bastante bien hilvanadas luego, ¿no? Porque a veces digo, ahora sacaremos un tema de aquí un mes y algo que se llama Evacuate y que coño, yo cuando decía la letra digo, ¿qué coño quiero decir, no? Y al final tiene todo sentido del mundo, ¿no? Ya lo explicaremos cuando salga. Pero con todas estas, ¿no? Me ha pasado con Molly, me ha pasado con Trace Behind, me ha pasado con Overheating, que todas han sido una letra de contingencia total. Sí que luego alguna cosita las reglas, ¿vale? Alguna. Pero la inmensa mayoría no he querido tocarlo, tío. He querido cambiar. Llevo haciendo canciones desde los 15 años igual, ¿sabes? Y esta vez ya estaba cansado. Tenía la neurona quemada, tío. Fíjate que yo creo que las mejores canciones que yo he compuesto ni tan siquiera las pensé. Qué es guay. aquello que yo me iba a caminar por el bosque, que me gusta mucho bailar, me ponía la grabadora porque venía una melodía y después, al ponerme a producirla, ni tan siquiera, no cambiaba nada. Y era perfecta. Y me haces pensar en, por ejemplo, David Grant, no sé si lo conoces, que es un psicólogo que trabaja con Brainspotting. Él decía que nunca tienes que decir que no al regalo del inconsciente. Y quizás lo que tú quieres cambiar es porque hay una parte o que no te gusta, o que te parece disonante, o que no estás preparado para acoger, pero que si acoges este regalo, si no lo cambias, el inconsciente va a ser generoso contigo dándote más información. Creo que tienes toda la razón del mundo. O sea, yo creo que un pato que he pagado yo toda mi vida es que he querido ser muy mental, ¿no? Que eso luego me ha ido bien. Y si estudiaste jurista, yo creo que te requería mucha mente realmente esa carrera.
Sí, pero bueno, esa carrera requiere mucho estudio, no mucha mente, mucho estudio. Mi mente creo que está en otro sitio, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, sí que es una cosa como que yo ahora estoy volviendo, después de hacer como una vuelta en todo lo que es el mundo de la racionalidad y tal, que creo que tenemos que hacerlo todos, la vuelta a la racionalidad. Y luego estoy volviendo un poco más a lo intuitivo, pero desde esa vuelta. Porque sí que creo que en la falsa intuición hay muchas trampas de la mente. ¿Qué sería la falsa intuición? Yo creo que estamos en una época... A ver, todas las épocas son muy parecidas y cada generación tiene su lucha. Eso es así, a nivel de pensamiento, a cualquier nivel. Pero sí que creo que estamos en una época en la que se anima mucho a todo el mundo a ser muy intuitivo. No, déjate guiar por tu intuición, no sé qué tal. Que es como, bueno, una corriente que está muy de moda. Y bajo mi punto de vista eso es bueno para... o es provechoso para aquellas personas que tengan una cerebralidad muy trabajada, ¿no? Y que una vez han conocido los mecanismos de su mente, porque la mente tiene muchos mecanismos y el cerebro es un órgano más. Uh-huh. A partir de ahí, bueno, uno puede, ¿no?, digamos, sentarse en el asiento detrás del coche y observar al piloto, ¿no? Y a partir de ahí, pues, ver al piloto. Pero uno tiene que haber sido el piloto, porque si no ha sido el piloto nunca sabe que está en un coche. Eso me lo dijo... O sea, puedes confundir intuición con pensamientos, por ejemplo, digamos, limitantes o de cosas que no te sirven. Sí, o sea, yo de lo que más, casi de lo que más he aprendido de pensamiento y filosofía ha sido en las artes marciales, lo que más. Yo entré en la escuela Katori con 14 años y sigo ahora con 31. Y es donde más he aprendido, te lo digo, más que leer, más que cualquier otra cosa. Es una escuela antigua, es una escuela de Kobudo, o sea, no es una arte marcial competitiva, es un arte marcial que surge en el siglo XIV, entonces es una concepción muy distinta. Es esgrima japonesa, pero de los samuráis del siglo XIV, ¿no? Tiene una parte esotérica muy grande, es una escuela que hasta que no pasan 10 años pues no puedes enseñar nada, ni puedes, ¿no?, entrenar fuera del dojo. Es una escuela muy dura, pero te enseña muchas cosas. Muchas cosas de quizás una época pasada, ¿no? Y una de las cosas que te enseña es que si trabajas el cuerpo en una situación de disciplina importante, que eso muchas personas también lo saben sin estar en esta escuela, ¿no? Sin ego de voy a ser mejor para ser mejor que los demás y tal, ¿no? Entendiendo también lo que es el dolor. En la escuela Katori entrenamos con unos sables de madera que pesan, que cuando te das con el otro sin querer o tal, duele mucho. Uh-huh. Puedes tener la mano o el dedo hinchado durante semanas. Y entender que el cuerpo no eres tú, que el cansancio después de estar 3 horas entrenando sin parar, hay que pasarlo y hay que seguir entrenando. Bueno, cuando te pasas 3 días entrenando sin parar, levantándote a las 6 de la mañana y no desayunando hasta las 9 y entrenando 3 horas en ayunas, bueno, poco a poco vas entendiendo qué diferencia hay entre el cuerpo y tu mente. Hay gente mucho más inteligente que no necesita parar por esto como para entenderlo, yo lo sé, y me encanta esa gente, pero a mí me ayuda mucho. Y entonces pienso que la intuición es algo que surge en el momento en el que podemos empezar a dominar la mente. Que esté al servicio Bueno, no lo sé. Yo ya no lo sé al servicio de qué está la mente. Ya no lo sé, ni el cuerpo, no lo sé. Solamente sé que llega un punto en el que algo puedes vislumbrar, que es que tú no eres tu coche, ¿vale? Cuando vamos conduciendo, esto me lo explicaba mi maestro, siempre me decía... No, Ramón, cuando vamos en el coche y nos dan un golpe en el coche o estamos un frenazo, que nos cabreamos, ¿no? Como si nos hubiesen hecho daño a nosotros. Uh-huh. Y curiosamente es el coche que se ha apoyado, pero tenemos un seguro, tiene un arreglo. Cuando alguien se nos cruza de forma violenta con el coche, ¿no? Es como si el daño estuviese sobre nosotros, pero sobre el coche. Me dijo, haz esa reflexión sobre lo que pensamos que es el cuerpo y lo que somos nosotros. Y ahí se me quedó.
Y con los años lo fui viendo, ¿no? Que muchas veces aquello que decimos que es más la intuición, es lo que siento, el sentimiento muchas veces parte de una reacción hormonal que forma parte de los fluidos de un coche, ¿vale? Eso no eres tú, eso es tu coche. Tu coche forma parte de ti, a cierto punto sí, y eso es interesante, pero tienes que saber qué es el aceite del coche, el limpiaparabrisas, el aceite de motor, la gasolina, todo esto, líquido de frenos. Creo que hay una parte para llegar a tu intuición que pasa por saber que estás en un coche y que tu coche necesita una serie de componentes químicos para funcionar. Y eso no es fácil. El pensar que me han herido, estoy triste, estoy enamorado, estoy frustrado, Eso no eres tú. Esos son los liquiditos que tenemos en el cerebro y en el cuerpo, hormonas, neurotransmisores, que afectan sobre cómo pensamos. Y eso es el mecanismo que tenemos nosotros, que está muy bien, hay que conocerlo, forma parte de nuestra vida, pero ahí no está la intuición. Entonces, ¿qué sería la definición de intuición que siento es cuando... Fíjate que creo que puedo escuchar más la voz de la intuición cuando estoy serena. No cuando estoy nerviosa, ni cuando estoy enfadada, ni cuando estoy triste, cuando estoy serena. Y es una voz que viene clara. Y yo, como este coche que tú dices, intento percibirlo a nivel muy corporal. Cuando esa decisión me da paz, que no significa que no me esté atreviendo a algo, que no haya un límite ahí, pero cuando eso me da una paz, y se te ponen un poco los pelos de punta de... Ahí es. Mira, qué bien que me digas esto. Nosotros, en la escuela Catori, por ejemplo, es una escuela que si bien tiene una parte física, ¿no? Tiene una parte de pensamiento, de filosofía, muy arraigado en el budismo esotérico japonés, ¿vale? El budismo Shingon, que es un budismo que viene del Vajrayana, que es la última fase del budismo, lo que se llama el vehículo del diamante. Hay tres budismos, ¿no? Hay tres escuelas del budismo. Y esta es, digamos, la última, es la misma que el budismo tibetano, pero tiene su faceta en Japón, ¿vale? Y dice que la verdad, ¿no? No está solo en el pensamiento. Está en el cuerpo, en el sonido y en el pensamiento. Porque el Dharma, ¿no? El cuerpo del Buda no está solo en la mente. Está en todas partes, ¿no? Todo es Dios, ¿no? Por así decirlo. Es que fíjate que tú decías, yo no soy mi cuerpo, pero yo me doy cuenta de que en mi cuerpo encuentro una verdad mayor muchas veces que la distorsión que puedo sentir a veces con mis pensamientos. Quiero decir, si yo he vivido una situación de incoherencia, ahora por ejemplo, mira, voy a poner un ejemplo personal, hace semanas que tengo infecciones de orina recurrentes. Y yo sé que hay un conflicto en mí con un tema que yo no estoy resolviendo. Y mi mente dice cosas, pero mi cuerpo me está diciendo, estás en incoherencia, Mireia, y me está avisando. Quiero decir, para mí el cuerpo, cuando hay confusión, siempre es aquel elemento que me dice la verdad de todo. Porque siento como que tiene un mapa de todas las memorias que hemos vivido en nuestra vida que han quedado como almacenadas en las fascias de nuestro cuerpo, que es esta tela como un poco de pollo que envuelve todos los órganos, articulaciones, huesos y músculos de nuestro cuerpo, y que en el agua de esa fascia están todas estas memorias, aunque no las recordemos conscientemente, ¿no? Y pienso, cuando no sé el qué hacer, escucho las sensaciones de mi cuerpo y si hay alguna sintomatología es la que siento que me dice esa verdad. Pero para hacer esto, claro, yo pienso que tú eres una persona bastante trabajada, pero para hacer esto tienes que saber leer bien, ¿no? Ah, vale, ya sé. Ya, ¿Me entiendes? Te entiendo. O sea, yo no voy en absoluto en contra de lo que dices tú. Lo único que quiero decir es que esa intuición que uno puede tener se trabaja desde lo que tú dices, desde un silencio, ¿no? Y eso no es sencillo, porque mi madre es psicóloga y de ella he aprendido muchísimo. Es una psicóloga maravillosa tu madre. Mi madre es la hostia, te lo digo. Y mamá, te quiero. Y desde aquí quiero lanzarle ahí un reconocimiento porque me ha enseñado mucho ya, ¿eh? Y ella me decía siempre,
algo muy interesante. Dice, el cerebro es lo más vago que hay, hijo mío. Para crear sinapsis nuevas necesita un montón de azúcar, un montón de glucosa, un montón de proteínas. Dice, si se puede ahorrar hacerlas, se las va a ahorrar. Y te va a hacer todos los trampantojos del mundo para que no cambie. Porque es un órgano que es del que los que más consumen en tu cuerpo. Entonces, él, para que tú sobrevivas de una forma más óptima, dice, bueno, mejor que yo no ocupe más gasto energético de esta persona, ¿no? Entonces, claro, ¿eso qué genera? Pues que cada vez que intentamos vernos con una cierta objetividad, y eso implique una sinapsis nueva, de una forma natural, pues nuestro cerebro pues nos ponga todas las trampas posibles. Es como si fuéramos en contra de la naturaleza, sin ir en contra de la naturaleza. Yo creo que nunca vamos en contra de la naturaleza. No es posible. No es posible. No se puede ir en contra de la naturaleza. Pero tienes que hacer un esfuerzo para cambiar. Sí, o sea... Esas conexiones que tú dices, o sí, esas acciones que nos llevan a emociones, a pensamientos... Sí, yo creo que hay una palabra que no nos gusta nada, y a mí tampoco me gusta, que es la disciplina. Pero es súper necesario. Es muy importante. O sea, porque no es fácil de explicar, ¿eh? Que tampoco lo comprendo yo al 100%, por eso no es fácil de explicar. Pero... es decir, todo lo que forma parte de la naturaleza forma parte de un devenir, de un fluir, de un Dao, ¿vale? Entonces sí que estoy a favor que los cambios deban hacerse a favor del flujo, no hacerse en contra del flujo. Estoy a favor de eso, estoy a favor de lo que opinan los taoístas, ¿no? Es decir, hay un flujo de la vida y uno tiene que seguir ese flujo y usar el flujo, ¿no? Hacia donde te apetezca, ¿no? Dentro de una voluntad, ¿no? Pues yo quiero conseguir no sé qué, pero bueno, resulta que mi flujo vital va para otro sitio. Bueno, pues yo quiero ser el mejor cantante de ópera, pero no tengo voz ni el cuerpo para aguantarlo, ¿no? Pues bueno, me gusta la música, pues sí, pues quizás tengo otras aptitudes que me pueden llevar hacia ahí, ¿no? Es seguir el flujo que mejor le vaya a uno, ¿no? Entonces sí creo que el esfuerzo y el tesón y la disciplina deban ir en un flujo, pero sí que pienso que deben ir. Es decir, sí que creo que al final algo tienes que remar, ¿vale? Claro. Dentro de ese río. Si no te mueves, el río te lleva donde tú quieres, y esa es otra forma de vida que creo que quien la tome debe ser muy consciente de ella. Y no decirse a sí mismo otras cosas. Es decir, no, mira... decir, oye, yo no lucho contra la corriente, en absoluto. Donde me lleve, me lleva. Y así es como quiero vivir mi vida, ¿no? Vale, lo compro. Pero no compro mi intuición. Me llego porque me dice, hoy me ha dicho que no sé qué, hoy me he levantado y mis astros me han dicho que no sé qué. Encuentro que no es nuestra generación, ¿eh? Todas las generaciones tienen estas cosas, todas. Y que el ser humano... porque nuestro cerebro es como es y es muy vago, y el cerebro tuyo, el mío, el de todos, intentamos buscar muletillas para no hacer ese trabajo. Y yo el primero. Y que a la vez yo creo que es un trabajo también de límites. Es que estaba pensando cuando decías esto, claro, hay un devenir. O sea, si nuestra naturaleza, por funcionalidad, nuestro cerebro no quiere cambiar porque ha encontrado la vía fácil y así gasta menos energía. Esto es biológico, ¿no? Pero a la vez... sabemos que para avanzar en nuestra vida tenemos que hacer cambios, tenemos que cuestionar cosas para construir esa vida que queremos para nosotros. Y a la vez hay una parte nuestra que le vamos a llamar alma, le vamos a llamar intuición también, o lo que tú quieras, que nos empuja de ir hacia allí. Y nuestra voluntad está también en escoger eso. Y ¿dónde crees que está ahí? Te la paso yo la pregunta. Es que no lo sé. Yo creo que entiendo mejor las cosas cuando las veo con imágenes. Cuando me estás diciendo esto... veo como una persona con una corriente de energía dentro que podría ser como una fuente, que veo que ese es el impulso del alma. Y que me doy cuenta de que eso es lo que le impulsa a las personas a veces a crecer. Cuando, por ejemplo, has tenido un conflicto, cuando has sido más joven y tu manera de resolverlo ha sido protegerte delante de situaciones que te podían recordar ese conflicto. Como por ejemplo, no sé, no me sentí querido, pues ahora me protejo del amor. Pero llega un momento en que la vida te confronta en situaciones para que tú te abras a eso, para que puedas expandir esa parte de ti que es cariñosa, que es amorosa, que se quiere expresar ahí, ¿no?
Y me doy cuenta que la vida te lleva a confrontarte con esas cosas y luego tú tienes que tomar la acción de cuestionarte lo que venía de antes, de poner unos límites para ampliar esa versión de ti mismo y poder vivir una vida más plena con lo que tú quieras. No sé. Y pensaba mucho estos días en los límites también. Porque tomar esas decisiones a veces no mola nada. Te hace sentir, pero en verdad es incómoda, te hace sentir profundamente incómodo. Sientes que decepcionas, que al otro no le gustará, que estás siendo mala persona. Expectativas, Se han salido las expectativas aquí, Mireia, sí, Mireia, bueno, como buenos leos nos preocupan mucho las expectativas que generamos en los demás, ¿no? Salió el horóscopo. Puede ser. Yo qué sé, las expectativas es algo muy jodido, tía. Es muy jodido. Yo como buen hijo único, pues claro, las expectativas hacia mis padres pues eran terribles, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues siempre el miedo de defraudar, siempre, ¿no? Y de no estar a la altura. Y yo he tenido la suerte de tener pues unos padres que, claro, que han sido unos tíos que, aparte de buenos padres, han sido personas pues notorias y tal, y con una cultura muy heavy, y que, claro, entonces... Pero es normal, quiero decir que al final... Y yo animo a todo el mundo a que se documente sobre etología, ¿eh? Animo a todo el mundo que lean sobre el comportamiento de los chimpancés, de los gorilas, Somos menos mentales de lo que pensamos. Nos produce mucho sufrimiento el pensar que es mente. Nos produce mucho sufrimiento. Yo creo que nos pasan cosas a las cuales... Eso lo discuto mucho con mi madre. Le digo, mamá, parte de lo que nos pensábamos que era la solución, como animales, ¿no? Con un neocórtex y una capacidad temporal mucho más grande que el resto de seres vivos, pensamos que el lenguaje nos iba a salvar. Y una parte lo ha hecho, sin duda alguna, y por otra nos crea un sufrimiento bastante... También el mecanismo para salir de él, ¿no? Pero a cosas que son puramente de supervivencia, ¿no? Las expectativas que son, es el perder el apoyo de tus padres, o sea, quedarte solo, el morirte solo. ¿Tú crees que, por ejemplo, escoger la carrera de músico, digamos, o la profesión de músico, ha sido una lanzada a la piscina? ¿Pero qué dices? Claro, pero si en mi familia, o sea, está claro, o sea, yo en mi caso, pues quien me animó a todo esto, tal, desde jovencillo era mi padre. ¿Ah, sí? Claro, porque mi padre es ¿Pero tú estudiaste jurista? Porque... No, te diría que sí que estudié. Primero empecé porque realmente me parecía interesante. O sea, a mí me encanta el mundo de la política, sobre todo. Es un mundo en el que yo con mi empresa de comunicación hacemos mucha estrategia política y tal, y es divertido. También tengo que decir que tengo la suerte de trabajar para independientes y partidos nuevos, que no podría trabajar para otros porque, en fin... Luego ya hablaremos de conversaciones incómodas que me gustaría tener, ¿sabes? Porque, en fin, déjalos correr. Pero no, yo estudié Derecho porque al principio me parecía interesante y quería conocer las reglas del juego. Yo pensaba sigo pensando que uno de los grandes problemas que tenemos a la hora de ir a votar es que no sabemos qué coño hacemos con lo que votamos, ¿sabes? Claramente, sí. O sea, nosotros no pensamos, un político nos dice que puede cambiar no sé qué leyes y que puede hacer no sé qué, y lo lógico es que nosotros... creamos en la buena fe de la persona que nos habla, ¿no? Entonces yo por eso entré allí y me di cuenta que son unos no todos, pero muchos de ellos, y sobre todo los que llegan arriba, son unos grandísimos mentirosos. Y hay que entender la política, y hay que entender qué es la política, porque muchas personas no lo acaban de entender. Pero bueno, es otra conversación esto. En cualquier caso... Y yo de forma personal, mantuve siempre la música. Es decir, yo entré a hacer música por mi abuela, porque mi abuela era pianista y era concertista y tal. Sí. Y ella pues era una virtuosa, o sea, una maravilla. Entonces empecé a estudiar por ella y tal. Y ella me daba clases, aunque era extremadamente severa. Era una profesora de antes, o sea, era muchísima caña. Y yo pues hice piano y luego estudié armonía y composición y tal, siempre con mi maravilloso maestro, Alfredo Armero Bofi, que desde aquí le envío un besazo, que me enseñó todo lo que sé, y mi abuela también. Y luego, pues cuando tocó acabar el bachillerato y tal, yo pues me hubiese gustado quizás también estudiar historia o filosofía y tal, pero bueno, derecho no lo vi una mala idea hasta que empecé a estudiar derecho y vi que era un puto coñazo.
que se trataba básicamente de memorizar cosas, ¿no? Tú eres una persona mega creativa, quiero decir. Bueno, sí, porque tengo poca fuerza de voluntad para hacer otro tipo de cosas. Pero tienes mucha fuerza de voluntad para hacer las que te gustan, porque te curras un montón. Bueno, pero no me doy mucho mérito ahí. O sea, yo siempre me ha gustado hacer lo que me da la gana. Entonces, eso también puede ser una parte de falta de... ¿Cómo se llama esto? De fuerza de voluntad o de... Es decir, no me... Soy así. Es decir, tampoco... ¿Es bueno o malo? No lo sé, yo soy así. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Pero sí que, sobre todo, bueno, por parte de mi familia le costó mucho el entender al final que yo iba a tirar por un lado puramente artístico y tal. Si bien el mundo empresarial pues siempre me ha llamado y sigo estando ahí, ¿no? Y sigo teniendo pues mi empresa y tal, y mis clientes, y va funcionando también, ¿no? No sería capaz de hacer una cosa, también tú me conoces. Y soy bastante... En fin... Así que nada, no sé por dónde iba la historia, tía. Oye, te quería preguntar, ¿tú te acuerdas de la primera canción que escribiste? Sí, hombre, claro. ¿En serio? Sí, tío. ¿Iba dedicada a una novia? A una chica, claro. Las primeras canciones siempre son canciones de amor. Claro, yo me acuerdo también. Claro, tenía 14 años. ¿Tú cuándo hiciste la primera? No, yo era más mayor. Bueno, ¿cuánto? Yo creo que debería tener unos 20 y algo. 20 y algo, bueno, está bien. ¿Y qué era sobre un... ¿Cuál era la historia que a ver, en realidad hice dos. Una era una de desamor. Es que eran de desamor en realidad. Ah, era desamor, ¿eh? Y de hecho me acuerdo que... Espérate, pero eso es interesante. ¿Te motivaba más a componer el desamor? Sí. Vale. Porque era... A ver, yo creo que las mejores canciones a mí me han salido del dolor. Vale. O sea, cuando estoy muy alegre y muy feliz... Me pondría a cantar canciones, pero no me sale tanto componer. Vale. Creo que para mí es curativo el hecho de escribir canciones cuando hay algo que necesito procesar, cuando hay algo que me está doliendo y no tengo las palabras para definir eso, y cantarlo es una forma natural que me sale de decirlo. O sea, es como un grito en realidad a veces, ¿no? Y también pienso que hay muchas canciones que yo he escrito y que hay muchos artistas que lo hacen también, de todas esas conversaciones pendientes que le dirías a alguien. ¿Esa canción se la llegaste a enseñar alguna vez a esa chica? ¿La vio? Claro, sí. Ah, sí, la cantaste a ella. Bueno, sí, claro, si acabamos siendo pareja, claro. Claro. No, sí. Interesante esto que me dices, de hacerlo. Yo no sé si he hecho alguna canción de desamor, fíjate. Creo que no. No me motiva a crear nada. No. ¿Cuál es tu motivación para la creación? No. O sea, yo no tengo motivación. Yo me siento... Es puramente artesanal, ¿eh? Hasta cierto punto. Me siento y me pongo y salen cosas. Pero no tengo ninguna. Estaba pensando, tantos años haciendo canciones y tal, y digo, ¿tengo alguna de desamor? Ninguna. Y tengo canciones tristes, sí. Pero no son de desamor, es de añoranza. Mira, fíjate. Yo la tristeza creo que la relaciono con la añoranza. Con longing, ¿no? Que dicen en inglés. Cuando echo de menos algo. Y sí, y tiene tintes. Las canciones tristes que he tenido alguna vez y tal, tienen además un componente siempre, como una que hice hace mucho tiempo, que se llama Green Elm, o You Remind Me. Tienen un componente de mi niñez. Todas. Fíjate, lo estoy diciendo aquí en voz alta por primera vez. No lo había pensado nunca esto. ¿Estás haciendo esta reflexión ahora? Bueno, o sea, lo sabía, pero nunca lo había dicho en voz alta. Nunca me había confrontado con ello, ¿sabes? Pero sí. Muy interesante. ¿Y esa canción, esa primera canción, te acuerdas lo que decía? Sí, o sea, claro. ¿te acuerdas de la canción? Claro, yo no sé si fue primero Sweet Temptations o Cold War. Fue una de las... Cold War. Cold War, sí. Cold War. Sí, Guerra Fría, claro. Hostia, pero hay una canción que se llama así, de Janelle Monáe. Muchas, y vi una banda que se llamaba Cold War también. Sí. Ostras, hay otra canción que a mí me gusta mucho, esta de la banda, que se llama Blue Eyed Woman. Blue Eyed Woman. No diremos por qué me gusta tanto la canción. Porque soy Leo. Podría ser yo y tengo los ojos azules. Y qué casualidad, soy Leo. Sí, claro. No, Blue Eyed Woman, te lo digo tal cual. Blue Eyed Woman se la escribía una novia mía de cuando tenía 19 años y... Pero se publicó mucho tiempo después esta canción, entonces. Sí, porque yo lo tocaba con mi banda anterior. Lo tocaba con Rals esta y era una canción que todo el mundo me decía en plan, tío, pero tócala otra vez, no sé qué. Digo, bueno, esta es otra banda, no sé qué. White Woman. Es que es muy buena. Sí, Me gusta mucho. Pues entonces con Han la
la hice de nuevo. Pero era un blues esto. O sea, ahora es como una canción como mucho más movida, más fancorri, más tal. Pero antes era un blues. Met a blue-eyed woman. Bueno, pero se le ha quedado un poco esa esencia todavía. Tiene algo, claro. Sí. Es que vosotros no estáis viendo a Ramón. Cuando escuchéis el episodio, los que no lo conocéis, iréis a buscarlo. Pero Ramón, a veces lo paran por la calle para hacerse fotos con él, porque parece sacado o del futuro o del pasado, o sea, de aquí a 50 años o de los años 80. Sí, para me pasa su forma esto. de vestir. Y todos tus referentes realmente son muy ochenteros. Y cuando escucho tu música, es como entre electrónica... Es muy raro ya, ¿eh? Son muchas cosas. Sí. Yo tengo un estilo que yo lo identifico mucho con vosotros, realmente. Qué guay, eso es lo mejor que me puedes decir, ¿eh? En realidad es el mejor piropo que... Es lo que quiero escuchar es eso, ¿sabes? Y de hecho, las canciones que van a venir, porque hay algunas publicadas, las que has dicho, Overhearing, claro, pero es que tú ya sabes muchas cosas. Y yo sé muchas cosas. Claro. Y tengo ganas de ir a la discoteca. Exacto. Como aquel que dice, y pongan esas canciones para ponerme a bailarlas. ¿Tú a Yone la conoces? ¿A quién? A Yone. Quizás nos habíamos cruzado alguna vez. No, una amiga mía que quizás la conozcas. Que nos habíamos visto en el estudio alguna vez, quizás, no lo sé. Yone, muy buena amiga, desde aquí le mando un abrazo. Me despierto, no sé si era un sábado o así, y tengo un audio de ella y en la discoteca estaba en el Razmataz. ¡Tío Ramón! ¡Que están poniendo tu canción, ¿En loco! serio? Y no, era The Weeknd. Pero es como que se haya confundido dice mucho, ¿no? No, además era muy bueno porque, claro, la tía estaba ahí súper happy de la vida y le decía a su amigo, tío, que este es un amigo mío, que lo está petando, ¿sabes? Y yo me estaba descojonando y le pongo un audio al día siguiente y le digo, yo no te lo agradezco muchísimo, pero este es The Weeknd. Pero bueno, sí. Claro, pero tú lo supiste porque estás escuchando la canción de fondo, además. Claro, porque estaba en el radio, se hablan súper fuerte. Pero bueno, yo sé por qué lo dice, y lo dice por una de las que va a salir, que la confundía con otra de The Weeknd, de las nuevas que han salido como más electrónicas, y lo decía por eso, pero bueno, en fin, que sí, ojalá que funcione. Yo creo que sí, este grupo va a dar mucho más de qué hablar. Bueno. ¿Tú crees que compones canciones porque son aquellas que te gustaría bailar en una discoteca, en una fiesta? Ahora sí, ahora más. Ha cambiado el estilo, o sea, todavía cada vez son más festivas, ¿no? Sí, es curioso. Bueno, yo creo que pasé una época durante el confinamiento, un poquito antes, vine un poco de antes, pero durante el confinamiento me volví Siempre me ha gustado mucho la música electrónica, desde muy jovencito. O sea, yo entré, me acuerdo, al Razmataz, y de aquí aviso al Razmataz que dejáis pasar a gente de 15 años que van muy bien disfrazados, y yo era uno de ellos. Y por primera vez entré con 15 años al Razmataz a una sesión de Electro House y me voló la cabeza y me encantó. Pero como yo tenía como dos mundos muy aparte, ¿no? La música electrónica que me gustaba bailarla y ir a sesiones, y luego la música que me gustaba hacer a mí, que era rock and roll, ¿no? Y poco a poco también ha ido evolucionando. Cuando salió Justice, por ejemplo, dije, hostia, esto es electrónica, pero suena rock and roll, ¿sabes? Y dije, qué curioso, pum. Y llegó un punto en el que dije, vale, pues tengo que conseguir que este sonido que es Justice, que puede ser rock and roll, meterlo en lo que yo, pero tenía que hacer un viaje desde donde yo estaba, que estaba a tomar por culo en mi estilo musical, ¿sabes? Y la propia música electrónica tenía que evolucionar desde donde estaba y llegar al mismo sitio, ¿sabes? Y me ha costado, pero creo que ahora estamos ahí, cerquita, estamos. Bueno, id a escuchar, por favor, Han, ahora cuando terminéis en Spotify. Igual tenemos una sorpresita para el final del podcast. Ya la he visto. Oye, hay una pregunta que había pensado especialmente para ti. A ver. La leí el otro día y pensé, se la quiero preguntar a Ramón. Dice, la calidad de las relaciones depende de la calidad de tu comunicación. O de la calidad de la comunicación. Totalmente. Claro, es así. No sé quién lo dijo, pero tenía toda la razón del mundo. También lo creo. De esto va este podcast, en realidad. Pues mira, yo creo que, como siempre, cada persona entiende comunicación un poco como le da la gana. Entonces, bueno, ojalá pudiésemos todos tener un disco duro común donde guardar conceptos y que todos entendiésemos el mismo concepto. Porque es como cuando haces una foto, ¿no? Con diferentes cámaras o con diferentes lentes y la persona es la misma, la luz es la misma, pero la foto se ve distinta. El color sale distinto, las formas, el desenfoque de atrás.
Y con los conceptos pasa lo mismo. Con el concepto de comunicación pasa mucho. La gente entiende comunicación como le da la gana. Porque entiende comunicación como comunican ellos. Yo entiendo comunicación como me comunico yo. Yo tengo una forma muy particular de comunicarme. Tengo una forma muy particular de no comunicarme. Yo entiendo, por ejemplo, que hay personas que entienden el conflicto como una parte de comunicación. Y que no lo ven como algo intrínsecamente violento o negativo. Yo lo odio. Yeah, o sea, yo odio el conflicto, ¿vale? Odio el conflicto cuando no es necesario. Pero hay personas que y lo respeto mucho, que para ellas, pues el enviarte un poco a tomar por culo en un momento determinado no significa que te odien. Ni significa que tal, significa que es una forma que tienen de comunicarse. Y hay personas que entre ellas pueden hacer esto y a la mañana siguiente están también. Como mis vecinos de abajo. Mis vecinos de abajo. A los que les mando si nos estáis escuchando. Saludito, cada mañana tienen unas broncas importantes. Pero como las tienen cada día, cada mañana o casi cada mañana, yo entiendo que se deben querer mucho. Porque tienen una relación muy tóxica. Porque yo estoy convencido de que no, de que se aman con locura. Porque como las tienen cada mañana, es que están esperando el día siguiente para tenerlas. Estoy seguro que se aman. Y tú también, ¿no? Es a ver qué se cuentan esta vez. Se aman, seguro que es una relación súper bonita. Entonces yo como no lo juzgo, ¿vale? Como no lo juzgo, voy a decir que yo no tengo esa forma de comunicarme. Así que yo lo que te diría es que esta frase me gusta, pero que podemos añadir que tenemos que buscar personas que se comuniquen como nosotros. ¿Vale? No hay que buscar personas... Es que la quiero mucho, es que... Pero, chico, tú te comunicas con una paloma blanca al viento y ella con un zapatazo en la cabeza. Pues a ella le gusta el zapatazo, hijo mío. Y si tú no le das zapatazo, se frustra porque le gusta la marcha. Y tú vas con una paloma. Tienes que ir con una persona que le guste enviarte otra paloma blanca. Porque si no, no va bien la cosa. Y yo entiendo que hay gente que le gustan los zapatazos y que los zapatazos no les duelen porque entienden que eso no les duele. ¿Me entiendes? Porque tienen esa forma de comunicarse. Y son más brutos o más tal. Y eso es cojonudo. Ojalá yo pudiese ser así. No lo soy. Soy muy sentido. Y si se enfadan conmigo, pues me sabe mal. ¿Me entiendes? Pero hay gente que no. Y está muy bien. Entonces, búscate a alguien que se comunique como tú. Y así vas a estar mejor. Porque yo he visto también gente que dices, es que es demasiado bueno, no me gusta. ¿No? Esta chica es demasiado buena, no me gusta. Este chico es demasiado bueno, no me gusta. Me gusta un poco de conflicto. Pues normal, cada uno es como es. Yo creo que estaba pensando en amistades en las que he tenido como problemas de comunicación en este sentido, ¿no? De quizás hay más intensidad, yo no soy de tanta intensidad, pero para ellos era normal el conflicto. Y ha habido un momento en que intentar lidiar era imposible. O sea, yo creo que, vale, te comunicas distinto. Si vemos que nos comunicamos distinto, tenemos que hacer un esfuerzo los dos para comprender al otro. Y si llegamos a un punto medio maravilloso, y si no, oye, hasta aquí. No se puede. No se puede. O incluso yo creo que hay otro nivel, que es la gestión de espacios. También. Hay que saber con qué personas... Y creo que eso es bueno. Es decir, yo creo que hay pocas personas, yo creo, que no te puedan aportar algo y tal. Todas las personas te pueden aportar algo, pero a veces... De hecho, las que más te aportan a veces es las que más conflicto te generan. Sí, totalmente, porque te hacen cuestionar cosas sobre ti mismo, ¿no? ¿Por qué estoy incómodo en esta situación, no? ¿Y por qué he hecho que esta persona esté en esta situación conmigo si en realidad no estoy a gusto? ¿Vale? ¿Por qué sigo haciendo eso? Pero yo creo que la gestión de espacios es positiva. O sea, con una persona te entiendes en un ambiente determinado, pero por algo está ahí esa persona. Es porque realmente sí que hay algo con lo que te puedes entender, pero a lo mejor no estás en el espacio que os puede dar eso. A lo mejor hay otro espacio. Pues busca otro espacio. Y en los otros espacios muchas veces te das cuenta de que, sí, estaba en lo cierto. Esta persona es de puta madre. Pero en este espacio concreto... Pues oye, que es que no encontramos la sinergia. Y en cambio en este otro, oye, maravilloso. Pues seguir en ese otro espacio. Eso pasa con las parejas, pasa con los padres, pasa con los amigos, pasa con todo. Con los padres. Pues si ves que una situación con tu padre o con tu madre te genera tensión, no la tengas. Bueno, es que tal. El problema lo tienes tú. Correcto. El problema lo tienes tú. No, es que tal. No. Es que mi madre siempre opina de cómo visto. Pero si tu madre opina y tú le dices, ay mamá, cómo te quiero y qué pesada eres, pero te quiero un montón, y te vas, el conflicto se ha acabado.
Yo he tenido ese conflicto, por ejemplo, en casa, ¿no? Que mi madre, que es una tía genial de la vida, es hacia todo el mundo es súper liberal. Hacia mí, eso, hacia su hijo, mira, que vaya con bigote, con el pelo largo, que sea músico, que bohemio, no sé qué. Pues imposible, pobre, yo lo entiendo. Pero yo tenía una confrontación con eso muy grande con ella. Oye, quiero conocer a tu madre. Te va a encantar. Y hasta que yo dije, el problema lo tengo yo, porque el que soy gilipollas soy yo. Porque el que se emperra en que a los 30 años su madre lo acepte, soy yo. Por tanto, el que soy un niñito inmaduro, soy yo. Porque yo quiero a mi madre, sí. Ella me quiere a mí, sí. ¿Dónde está el problema? En ningún sitio. En el que yo siga intentando que el comentario de mi madre sea modificado para que yo me sienta aceptado. Tu madre te acepta, anormal. Simplemente, pues le da rabia que no seas el tío que va con traje más elegante del Paseo de Gracia. Y ya está. Y verdad que tú querrías, pero ya está. ¿Y tú qué haces? ¿Cuál es tu reacción? Ay, mamá, qué pesada que eres, pero te quiero mucho. Y el conflicto se ha acabado. Y ya está. En constelaciones familiares dicen que cuando haces eso, dejas de mirar a tus padres, te das la vuelta y lo que haces es mirar hacia la vida con tus padres en la espalda. Claro, me gusta mucho esa imagen y esa metáfora. Es muy bonita, no la conocía. Muy bonita. Oye, Ramón, tenemos 2 preguntas que hacemos a todos los invitados del podcast. Venga. La primera es... ¡Ay, ay, ay! Se me halla. ¿Cuál es tu momento mala persona? ¿Cuál es mi momento mala persona? Yo tengo un momento mala persona... Yo tengo un momento mala persona, fíjate. Y me pasa mucho, ¿eh? Cuando tengo el momento de ego total, muy de Leo, que pienso, muy como mi abuela, que mi abuela es adorable, que tiene un Alzheimer que total ahora mismo, con lo cual no quiero tirarle cosas malas al revés, ¿eh? Pero que me recuerda mucho a mi abuela, que es en plan, surt, que no fas bé això. En plan, sal, que no lo haces bien esto. Esto lo tengo muy controlado, ¿vale? Porque lo he visto en mi abuela, pero a ratos miro a este otro ser humano y yo te lo he visto. Y tú me lo has visto. Y yo estoy... por favor, ten la decencia de dejar que lo haga mejor que tú, ¿sabes? Entonces, primero, sé que está mal, sé que forma parte de un ego mal gestionado, sé que... Pero, oye, me conozco, entonces, ¿qué intento? Decir, ¡ay, qué guay! ¿Te importa? Sí, un momento, cambio esto o doy una idea o... ¿Me entiendes? Pero tengo eso, sí, total. Me gusta mucho porque a mí también me pasa y creo que este espacio es guay porque creo que hay muchas personas que se podrán sentir identificadas, ¿no? Pensé en este espacio como, o sea, estas cosas que quizás no decimos tanto, pero que todos nos reconocemos. Ya, total. Y nos encanta saber que a otra persona también le pasa. Claro. Y yo, o sea, yo animo aquí a todo el mundo y te digo una cosa, y te voy a ser muy honesto. Este es un momento mala persona, pero tengo muchos más, ¿vale? Pero lo que pasa es que esto es público, no lo voy aquí, ¿sabes? No estoy con mi terapeuta, si no te soltaría aquí unas mierdas terribles. Pero lo que te quiero decir es que tampoco... Esto también me lo enseñó mi maestro, Jordi Vila. Hay que mirarse con amor. Siempre. Lo digo desde aquí, ¿eh? Hay que mirarse. Hay que mirarse. Es importante. No hay que no mirarse. Hay que mirarse. Hay que verse como uno es, no como uno no es. Con lo bueno y con lo malo. Pero hay que mirarse con cariño. Una vez te has mirado, ¿vale? Te has visto desnudo en todas tus mierdas y tus cosas buenas, hay que mirarlo todo. No tienes más cosas malas que cosas buenas. Tú haces un baremo de lo que tú crees que es bueno y es malo. Y luego mírate con amor y con cariño. Y a partir de ahí, intenta entender para dónde quieres ir. Siempre con mucha humildad. Yo creo que parte de lo jodido de cómo nos tratamos a nosotros mismos es la falta de humildad que tenemos, sobre todo hacia nosotros mismos. Y estoy de acuerdo. Sobre todo hacia nosotros mismos. Creo que somos muy poco humildes. Creo que nuestras propias expectativas, que vuelvo a decir, forman parte de un instinto animal, de si yo no valgo mucho, la sociedad no me va a proteger. Yo creo que es algo importante. La gente tiene que entender esto, que somos animales gregarios y que todo lo que pensamos va hacia una supervivencia dentro de ese grupo. Y hay que decodificar esto. Porque una vez lo decodificas, te quedas más tranquilo, coño. Y dices, soy un mono
que pienso que si no tengo estas cosas, el grupo me va a pegar una patada y solo no sé cómo voy a sobrevivir. O no sé cómo voy a comer. O no sé cómo... Y cuando te ves como un mono, como un chimpancé, pobrecillo, te ves de una forma con mucho más cariño. Porque entiendes que no eres un... Y esto lo podemos discutir en otro momento, ¿vale? Pero no eres de origen un ser divino. Tienes una parte de divinidad en ti que se puede despertar. Es otra cosa esotérica de la que podemos hablar, ¿vale? Pero principalmente eres este bichillo, ¿vale? Y este bichillo tiene unos miedos. Y hay que saber qué miedos tiene para saber qué respuestas darle. Igual que un perro. Yo he tenido perro toda mi vida. Tener perros, muchos, es importante. Que se mueran, es muy importante. Es decir, que se hagan viejecitos, que tengan un cáncer, intentar curarles. No puedes curarles. Eutanasia. De repente se hacen mayores y empiezan a irse solos para perderse, para querer morir fuera del grupo, para no lastrar el grupo. Entender el comportamiento de un perro, de un animal gregario, es muy importante. Porque el perro no es nada distinto a un ser humano. Claro, nos ayuda a comprendernos a nosotros mismos. Pero, claro, pero es que nosotros no somos más complejos que un perro, sí, porque tenemos un cerebro que tiene una capacidad de comprensión temporal más grande, ¿vale? Que es una tendencia evolutiva hace 1,5 millones de años, ¿vale? Son los elefantes, los delfines, son animales con una capacidad craneal, de neocórtex, de capacidad de comprensión temporal mucho más grande. Eso se ve cuando los animales empiezan a cuidar de sus mayores, ¿vale? Ok, eso es... Pero la raíz está, y al final tenemos el mismo cerebro que un pez, lo que pasa que ha ido pasando por diferentes fases, ¿no? Y hay que comprender eso, porque si no comprendes eso, te tratas con una dureza que no es buena. Te tratas como, y yo creo que ahí está el gran problema de la psicología, bajo mi punto de vista, que es que no trata al ser humano como un animal, y eso no es bueno. ¿Tú crees? Yo creo que sí. El tratar al ser humano... Bueno, quizás puedes haber equivocado, tú sabes más que yo de eso, ¿eh? O sea, no pretendo saber más, bajo mi punto de vista. Estamos compartiendo puntos de vista, si me interesa saber. O sea, eso es mi punto de vista, que puedes estar equivocado, pero yo tengo la sensación, con toda la gente que tengo más a mi alrededor, a la que le puedo ir soltando la chapa cuando me vienen con problemas y me dicen, es que claro, es que me siento así y tal, y le hago un poco la socrática, ¿vale? En plan la mayéutica esta de ir para atrás y decir, bueno, al final, bueno, ¿de qué tienes miedo, no? De quedarte solo, de que el grupo no te apoye, de que ya, al final son miedos como muy normales. Muy normales. Es que, a ver, yo creo que hay muchas ramas de la psicología, del acompañamiento y de diferentes tipos de terapias, pero cuando decías esto yo pensaba, esta capacidad que tú nombras de mirar estas partes y de comprenderlas, yo me lo imagino, mira, como si hubiera un director de orquesta y este sería como nuestra parte divina o nuestra parte de conciencia, que como humanos tiene la capacidad de mirar todas estas partes que pueden ser más animales, que pueden ser partes heridas de nuestra personalidad y no juzgarlas, no entrar en lucha, sino observarlas. Total. Y cuando haces esto desde allí es cuando te trae paz, porque entiendes que eso es parte de ti y lo va a ser toda tu vida. No hay un ego que dejar atrás, es simplemente darte cuenta que forma parte de ti, que hay algo más grande, se llama conciencia, que lo acoge y que no te peleas con eso. Y ahí yo creo que entras en paz contigo. Claro, porque no hay conflicto totalmente. Yo soy muy pesado con eso porque es parte, digamos, de mi... Y que no es fácil, o sea, hemos dicho esto aquí, pero vamos, es que ver esto y poner esa perspectiva, además cuando estás en la emoción, no es sencillo. No es sencillo, no. Y hay muchas formas de trabajarlo. Yo, por aquí han pasado muchas personas, cada uno tenemos nuestra letanía, ¿no? Cada uno tenemos nuestra misa aprendida y yo tengo la mía. Y a mí sí que me parece importante que la gente estudie a los animales. Sí que me parece interesante. No estoy en contra de comerte a los animales, ¿eh? No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que es importante entender que eres un animal. Es muy importante entenderlo. Y darte espacios para vivir esa parte animal. Quiero decir, de mover la energía física, de conectarte con el instinto. Saber que es animal. Saber que el estar triste no es humano. Yo creo que hemos tenido la historia, la cultura humana, ¿no? Ha tenido un devenir muy confuso. Y la filosofía y la religiosidad o la espiritualidad han confundido mucho a la persona. ¿Por qué? Porque han pensado que todo el mundo está preparado para escuchar una serie de cosas.
Y te encuentras con que la inmensa mayoría de religiones tienen un mensaje altamente esotérico. Y el esoterismo es para iniciados, no es para cualquier persona. Y hay que llevar un camino muy largo de muchas cosas. Cuando se habla de la divinidad sí. del hombre, claro, es jodido, porque entonces el hombre es divino, entonces el hombre no es terrenal, ¿no? Claro, es una escisión interior eso. Claro, y al final vimos una cultura que ya no es religiosa, pero que es muy moral, y la moral viene de ahí. Entonces, bueno, trabaja unos puntos en los que yo es que soy un ser humano en una cultura, y eso te rompe. Porque no es la cultura la que me hace prisionero. La cultura no existe. La cultura no existe. No existe. La cultura es humana. La cultura no es un constructo divino. No lo es. No es un constructo de una mente superior. No, es el constructo de la economía, de las personas. La economía es el sistema. No hay sistema. Las personas que tienen que comer. O sea, no hay sistemas culturales. No hay cultura como algo inmanente que está por encima. No existe eso. Sí, a veces tenemos esa idea como que como es abstracto y es algo que viene una definición posterior a nuestra existencia. ¿Por qué es abstracto? Es algo que ¿Por qué es es abstracto? Porque le damos palabras. Es que es el problema que tenemos. El ser humano tiene un problema con la palabra, tío. Es que lo tiene. Cultura, ideología. Tiene un problema con las palabras. Se inventa pero palabras. Necesitamos, ¿no? Para claro, definir el mundo. Evidentemente. Pero ahí nos da un problema. Porque crea una abstracción. Y la abstracción muchas veces es necesaria para comunicar, pero nos crea una entelequia, algo que no es real. El devenir de las culturas. ¿En qué momento estamos culturalmente ahora? ¿Qué momento estamos? Estamos al final del Imperio Romano. Tú analizas el Bajo Imperio Romano, los últimos César, tal. Tú sabes que existió Heliogábalo. Heliogábalo era un me encanta este emperador. Era un emperador que no sé si era no binario o no sé qué era exactamente, pero él sentaba al trono a un esclavo negro que tenía. Él como emperador se vestía de mujer, a él le ponía la corona de laureles y le decía que él era, que su esclavo negro era su César. Y él era su mujer. Quiero decir que el momento presente que estamos viviendo ya se ha vivido en muchas otras culturas en el pasado. No es nada nuevo lo que estamos experimentando. Nos pensamos que sí, porque no estudiamos historia, y eso es un problema de nuestra sociedad. Porque la historia que estudiamos en el colegio la hacen los políticos, y eso es un problema. Quieren que nos fijemos en momentos determinados de la historia que creen que son importantes. Habrá algunos políticos que lo harán con muy buena fe y otros que no, como todo en esta vida. Pero creo que no estudiamos en absoluto los momentos que se consideran oscuros. La caída del Imperio Romano no la estudia nadie. Pues sí, dicen que vinieron los hunos. Vinieron los hunos, invadieron el imperio, llegaron hasta Roma. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? La última emperatriz de Roma fue emperatriz. Tenemos una plaza, ¿no? En Barcelona que se llama Gala Placidia, nadie sabe quién es. Ostras, no había pensado. Claro. ¿Quién es Gala Placidia? La última emperatriz del Imperio Romano de Occidente. Bueno, nuestro momento cultural no es nuevo. Estamos en un error si pensamos que la libertad sexual y la identidad sexual... Claro. ¿De qué dependen estos ciclos? De la naturaleza, de la economía. Cuando existen momentos de bonanza total y absoluta y expansión cultural, y todo el mundo tiene que comer, y todo el mundo... La cultura se relaja. Todo lo que antes era tabú, porque no sabías si ibas a comer al día después, porque la paz que habías conseguido era poca, porque cada uno quería tener su parcela bien cuidada, porque no sabía si se le iban a quitar. Ahí son momentos de contracción cultural, que han existido siempre. Cuando de repente entramos en una sociedad mucho más comercial, en la que se te permite ser más creativo, poco a poco la cultura va cambiando. La cultura no existe como algo separado de la economía. La gente no entiende lo importante que es la economía. No lo entiende. La economía es la naturaleza, es el comer. Y eso dictará la cultura que tendrán nuestros hijos y nuestros nietos. La cultura no la creamos nosotros. Y las culturas creadas, las culturas verdaderamente creadas, solo las puede mantener una élite. Solo porque son personas que no tienen necesidades. Pero el resto no. Porque tienen que vivir en una sociedad. Y tienen que comer de esa sociedad. Si es así, y se crean núcleos de poder,
en los que para estar en ese núcleo de poder y comer y tal, tú no te das cuenta, pero estás en esa sociedad y en esa cultura y estás militando con esa bandera. Pero si en el edificio de mi abuela teníamos personas que eran camisas azules en época de Franco y cuando salió el socialismo eran los primeros que estaban con Felipe. Sí. Eso es así. Si no pasa nada. Y no hay que decir, qué chaqueteros, o que... No. El ser humano es así. Hay que aceptarlo. Vamos a decir que la cultura es naturaleza y que la naturaleza es cultura. Sí. Nosotros no sabemos hasta qué punto los perros tienen una cultura. Bueno, no la tienen mucho porque pensamos que la cultura tiene que ser una cosa global, pero a lo mejor, pues yo en mi casa, ¿no? Que tenemos una familia, son padre y madre y el hijo, pues tendrán su cultura ahí, que existe, porque tienen sus juegos. Rarísimos, by the way. Se ponen a dar vueltas a un sitio todo el rato. Pero yo tengo muchas familias de perros y tenían juegos. Recuerdo unos que tenían un pilla-pilla concreto donde debajo de una mesa era casa. Ninguna otra familia de perros que he tenido han vuelto a hacer casa debajo de esa mesa. Ni han repetido el mismo juego. Esa era su cultura. Su cultura de ocio. ¿Qué hacía esa cultura de ocio? Reforzar los vínculos. La diversión es muy importante en un ser gregario. Es muy importante. Estimular el juego. Además, en un ser cazador, como el ser humano, como el perro, tal. Somos más cosas que cazador, ¿no? Obviamente, pero refuerza eso. Es que incluso el color, ¿no? Cuando la gente... la cultura del color, no sé qué. Si nosotros vemos color porque éramos recolectores, ¿no? Y tenemos que saber cuándo una fruta era madura o cuando estaba verde y no nos la podíamos comer. Si de eso tenemos el color, sino de qué. No existe la cultura creada por un humano. Bueno, es igual que el concepto de arte, de historia del arte también, que yo a veces lo pienso, ¿no? Es aquello que se ha creado, todas esas ideas que hay, que te han dicho. Yo con todo lo que dices, un concepto que me parece muy interesante es darte cuenta de en qué sistema estás metido y que tú estás participando de él. ¿Por qué es esto? Claro. Es lo que tú dices, la cultura ahí, pero tú formas parte y tú estás influenciando al otro constantemente. Mira, yo trabajo en un centro cultural en Barcelona I know. Que se llama Mirador Torre Glorias. En la parte alta, que está en la antigua Torre Akbar de Barcelona, hay una escultura de Tomás Saraceno, que es un artista que es filósofo, arquitecto y artista también. Y tiene una escultura maravillosa que se llama Cloud Cities Barcelona, se llama Ciudades Nube, ¿no? Y es muy chulo porque es una obra de arte, de ingeniería de suspensión, o sea, espectacular. Y la gracia de la escultura es que puedes caminar por dentro. Y la reflexión que hace él es darte cuenta de que cuando una persona entra en la escultura, la vibración, por pequeña que sea, influencia a la persona que está en el otro punto, con todos estos cables. Es como una telaraña, ¿no? Y esto, si lo amplificas como un fractal, es lo mismo en las ciudades, en los ecosistemas, en los arquetipos, que tampoco es algo fijo, es algo variable, es algo cambiando y nosotros estamos influenciando. Y cuando te das cuenta de esto, te das cuenta también del poder de acción que tú tienes en este universo, en este sistema. Y es lo chulo, ¿no? Sí, además es que son cosas tan complejas de comprender porque... Yo creo que me abre la mente, o sea, estamos hablando de esto y es como que hay una ventanita que hace ¡pum! Yo, ¿sabes de dónde... O sea, dónde está ahora, digamos, mi inquietud máxima? En lo que decías al principio. De intentar hallar la intuición verdadera mía. ¿Sabes? O sea, yo creo que... claro, y ahí tengo una puerta que me ayuda mucho, que son las artes marciales y tal, y el tema del budismo esotérico, que poco a poco voy aprendiendo y voy practicando y voy descubriendo capas de cosas que ya forman, ya no se pueden explicar. El budismo esotérico dice una cosa que es muy interesante, el Vajrayana. Dice que piensa que no hay un método universal para que el iniciado pueda descubrir la revelación, ¿no? Y conocer el vacío, ¿no? O sea, que cada persona tiene su camino, cada persona tiene su tal. Y le da una importancia muy fundamental a la relación que hay entre el maestro y el iniciado, ¿no? Y a cómo le transmite. Pero sobre todo explica que dentro de la práctica hay un momento en el que puedes conocer la verdad, pero nunca vas a poder explicarla.
¿vale? No sé si te pasa que a veces llegas a grandes conclusiones, intentas explicarla, pero tu explicación parece pobre. Dices, no, me estoy escuchando y no me estoy convenciendo de una puta mierda. Pero sé que lo que pensé o la conclusión a la que llegué es válida. Pero ¿por qué no? Es una sensación corporal a veces. De todo, pero ahora te explicaré por qué. O la explicación que dan, y dices, ¿por qué no soy capaz de explicarlo? ¿Por qué no soy capaz de transmitirlo? Dice el Vajrayana que tu conocimiento de la verdad es personal, es intransmisible. Lo único que tú puedes hacer es dar mecanismos para que otras personas parecidas a ti puedan encontrar sus mecanismos para llegar hacia ahí, ¿no? Entonces, el Vajrayana pone muchísimo énfasis en que para llegar a esos puntos deben congeniar las 3 partes esenciales del Dharma del Buda, es decir, del cuerpo cósmico de todo, que es la forma física, la vibración, que es la voz, y el pensamiento. Si no están los 3 juntos, es imposible llegar a un conocimiento verdadero en ningún aspecto. Yo creo mucho en eso y me ha funcionado. Por eso, por ejemplo, el Vajrayana tiene los mudras con las manos, las posiciones a la hora de meditar, tiene tanto los mantras como los sutras a la hora de recitar de una forma repetitiva, y tiene las visualizaciones. Cuando respiras, cuando tal, tienes que imaginarte una serie de cosas, o tiene todo un repertorio de imaginería, desde los mandalas a las propias estatuas de los budas, de los bodhisattvas y todas estas formas, a través de los cuales entrar en un proceso, digamos, de sincronía con el Dharma. Pero hay que entrar en sincronía con el Dharma. Y solo entras en sincronía si están el cuerpo, la voz y la mente. La mente sola no entra en sincronía, por lo tanto, de alguna forma, el Vajrayana estaría en desacuerdo con el Zen, ¿no? Que solo a través de la meditación callada puedes llegar a algo, ¿no? El Vajrayana también estaría en desacuerdo con práctica puramente física. No, solo a través del esfuerzo físico y tal puedes llegar a estaría en desacuerdo. Hay que unir las 3 partes del universo. El universo es vibración, es materia y es pensamiento, porque si no fuese pensamiento no podríamos pensar. Ni hablar. Exacto, ni poder transmitir. Hay un pensamiento. Pero el ser humano es limitado. Es un bichillo. Y como bichillo necesita una serie de herramientas para conectar de una forma puntual, como una chispa, como el rayo que significa el Vajra, conectar con esa verdad del universo. Pero eso solo podemos hacer si conectamos todas las partes de la existencia. Y lo que descubrimos de ahí es algo que está fuera de esa existencia. Pero, según dice el Vajrayana, puedes conseguirlo en esta vida. Puedes conseguirlo en esta vida. No necesitas 10.000 reencarnaciones karmáticas para llegar a no sé qué tipo de ente etéreo. No, puedes conseguirlo en esta vida. Pues no se me ocurre una mejor manera de terminar este episodio con una materialización de esta sincronía de la que hablas a través de la voz. ¡Qué cabrón! ¿A dónde vas? Porque iba a hacer la pregunta de las verdades de con quién tendrías una conversación incómoda, pero vamos a hacer algo y la vamos a grabar. Vale, me parece La vamos a grabar en vídeo, ¿vale? Y esto va a quedar grabado en Instagram. Me parece genial. No se escucha en el episodio. Y antes de hacer este cierre con la canción, quería agradecerte, Ramón, porque este podcast que estáis escuchando, la primera persona, no sé si la primera, de las primeras personas a quien se le enseñé, el episodio beta, el que tenéis como número 1, que se llama Una verdad incómoda, ese y el segundo se los enseñé a Ramón. Y Ramón fue una de las primeras personas que creyó en este proyecto y me dijo, me gusta, Mireia, adelante con ello. Y en esos momentos en que hay un proyecto, lo que sea, una idea, que es una semillita todavía, que alguien que te quiere y que te valora te diga, yo confío en ti, dale para adelante, creo que es lo más importante que necesitas. Porque a partir de ti también después conocí a Juan me presentó a Estela, grabamos los episodios en estudio en Artespace, conocí a Enric también. Te quiero agradecer. Gracias. Yo tengo que decirte que creo que
que estaba en lo cierto. Y me encanta Bendita. tener la razón. Bendita intuición. No, claro que sí. Yo pienso que si se te da bien algo, tienes que hacerlo. Y yo me quedé muy sorprendido del beta. Me quedé muy sorprendido de la facilidad que tienes para comunicar y tal. Y tío, ya tenemos suficiente con la mierda que tenemos en nuestro cerebro como para que las personas nos digan algo que no es un reflejo de lo que necesitamos escuchar. Y necesitamos escuchar lo que es, no lo que no es. Y yo cuando lo escuché pensé, hostia, pues fa molt bé aquesta noia, o fa molt bé. Y te animé porque creo que es así, que tienes que hacerlo. Y adelante, sigue. ¿Vale? Seguimos. Sigue, adelante. Pues nada más. Hasta aquí el episodio de hoy de Verdades Incómodas, un espacio donde siempre decimos que para tener relaciones sanas necesitamos tener conversaciones incómodas. Y yo que os hablo, Mireia Chaos, nos vemos en el próximo episodio. Even if there's little in return, when the engine overhits we burn, sends the gearbox trembling my hands. How I wish this road was always straight. Hold the wheel and feel how smoothly it obeys me. Press it down, feel the pipes fill in with gas, and get so pumped up while I drive. On and on, now we're running out of time. I will take you to the end of the world, speeding on a Fiesta red Corvette. Tell me what is it you crave the most. I will take you to your endless shell. Hold the wheel and feel how smoothly it obeys me. Press it down, feel the pipes fill in with gas, and get so pumped up while I drive. On and on, now we're running out of time. Acelera, acelera, acelera y sigue al conejo hasta la madriguera. Acelera, acelera, acelera antes que acabe la noche. Llévame a ver las estrellas fuera del planeta. Volvamos al origen. Somos polvo de estrellas. Somos polvo de estrellas. Yeah.